tenemos el honor de presentar con ustedes a la licenciada y maestra en Historia de la Universidad Iberoamericana, María Teresa Matabuena. Ella es coordinadora de libros antiguos y raros de la Universidad Iberoamericana. Ha escrito diversos artículos y publicaciones relacionados con los fondos documentales. También ha impartido clases de historia, ha intervenido en programas de radio, de temas históricos por supuesto, y entre una de sus últimas publicaciones se encuentra la investigación iconográfica que hizo de las fiestas del centenario a través de la colección Porfirio Díaz. Ha tenido la coordinación de acervos históricos desde hace más de 20 años, pero también, aparte del honor que significa para nosotros tenerla aquí, es colega del archivo, es una buena amiga y sobre todo una persona muy prestigiada profesionalmente, porque ha dedicado todos estos años justamente en hacer un rescate extraordinario de la colección de don Porfirio Díaz. Y justamente en esta fecha histórica que hoy se celebra, ella nos va a hablar de esta colección tan especial. Muchas gracias, Tere. Buenos días, me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Y bueno, antes de empezar, como un poco de anécdotas relacionadas con la fecha que estamos conmemorando hoy. Durante el porfiriato, la fiesta del 5 de mayo era muy importante y era una fiesta que se celebraba como la independencia. O sea, era ese calibre de festejos tenía, y además, bueno, hay que tomar en cuenta que Porfirio Díaz fue un importante participante, si no de la batalla del 5 de mayo, sí de todo lo relacionado con la derrota de los franceses, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre los últimos meses de Porfirio Díaz a través de su correspondencia personal. Yo creo que una cosa importante antes de entrar en el tema sería hablar de un poco qué es la correspondencia personal de Porfirio Díaz y de qué está formada. Bueno, es su archivo llamado personal que le donaron a la Universidad Iberoamericana sus bisnietas hace ya casi 30 años, con la condición de que el archivo se pusiera al servicio del público y la gente pudiera investigarlo y de alguna manera tratar de borrar la leyenda negra de Porfirio Díaz, que hasta ese momento y aún mucho actualmente se ha desarrollado. Este es un archivo muy interesante y muy particular, aunque se maneja como el archivo Porfirio Díaz, no es un archivo oficial, o sea, no es el archivo de la correspondencia con sus gobernadores o las instrucciones que les dan a los secretarios de Estado, ni nada de esto. Esta correspondencia está formada por las cartas que Porfirio Díaz recibía de los ciudadanos, basadas en el artículo constitucional que dice que la gente tiene derecho de comunicarse con su presidente y el presidente obligación de contestarla. Bueno, se formó esta correspondencia que está formada por más de 800,000 documentos que pueden ser cartas, telegramas, folletos, fotografías, recortes hemerográficos, dibujos, etcétera, que tienen una característica muy especial y es exactamente que la comunicación es lo que cualquiera de nosotros le podría decir al presidente. Entonces no vamos a encontrar grandes planes políticos, pero sí vamos a encontrar lo que la gente siente, lo que la gente piensa, lo que la gente le pedía al presidente. Una cosa interesante es que un 40% de esta correspondencia son peticiones. A Porfirio Díaz se le pedía cualquier cosa, como digo yo, desde 50 centavos prestados hasta ser gobernador, ustedes piensen, becas, ayudas económicos, préstamos que encontrara a personas, ascensos, bueno, n número de cosas. Y una cosa que es muy interesante es que esta correspondencia estaba argumentada. ¿Qué es esta argumentación? Bueno, ¿por qué yo tengo más derecho
que la señora de que a mí sí me dé el empleo y a ella no. Entonces, bueno, pues yo le digo que soy oaxaqueña, o que soy viuda, o que soy huérfana y no he sido casada, o que participé en alguna lucha por la independencia, o que soy descendiente de Vicente Guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esta comunicación es muy interesante porque nos refleja de alguna manera los sentimientos del pueblo al que Porfirio Díaz gobernaba, ¿no? Que es más allá de lo que uno suele encontrar en otro tipo de archivos. Esto nos da un conocimiento del porfiriato interesante desde los sentimientos de las personas. Otra característica que tiene el archivo es que generalmente las cartas vienen anotadas con un borrador de la respuesta. Entonces también vemos la relación que Díaz encontraba con el pueblo que gobernaba. Entonces, esta relación de Díaz con el pueblo que gobernaba, pues también nos explica un poco por qué duró 30 años, ¿no?, en el poder. Yo digo que podemos ser porfiristas o no, pero ninguna persona que sea idiota está 30 años en el poder. Entonces, una cosa interesante son estas respuestas. Porfirio Díaz le contestaba casi a todo el mundo. Obviamente, si de 1 millón de cartas, 400,000 son peticiones, no había tantos empleos, pero la gente se sentía oída. Le decía en la primera oportunidad, no es el momento, y un borrador de respuesta que a mí siempre me pareció muy interesante, es uno que dice buenas palabras más no recomendación, ¿no? Entonces nos lleva a que la persona es un hábil político. Aquí estamos viendo algunos de los documentos que son parte de esta colección. Tenemos borradores de respuesta de Porfirio Díaz, que casualmente viene de otro archivo, porque como supondrán las cartas firmadas por Porfirio Díaz no se conservan en su archivo. Tenemos fotografías, tenemos folletos, tenemos dibujos, tenemos dibujos o felicitaciones personales que le enviaban al presidente, ¿no? Entonces es una de las características. Esta postal, a mí me parece interesante. Cuando uno estudia a Porfirio Díaz, y esto también como un preámbulo, uno ve una persona que durante los 30 años fue la misma, y no es lo mismo una persona a los 50 que uno a los 80. Obviamente Díaz envejeció en el poder. Entonces una cosa que es muy interesante es estas dos firmas de él que se encuentran en su archivo. Uno es su firma de 1890, donde se ve la firma de un hombre con fuerza. La otra es la firma de una persona mayor, una persona enferma, que es la persona de Porfirio Díaz a los 80 años. Entonces, de alguna manera, el tener esta variedad de documentos de toda la correspondencia que él recibió a lo largo de 1876 hasta más allá de 1911, también nos permite ver en sus respuestas y en muchas cosas un reflejo de lo que era el presidente y cómo no es lo mismo un hombre a los 50 años que un hombre a los 80, ¿no? Por más esfuerzos que hagan. Bueno, de toda esta gran cantidad de cartas que tiene el archivo, hay más o menos 21,000 cartas de los últimos meses de Porfirio Díaz. O sea, y aquí podemos ver cómo Porfirio Díaz vio la Revolución Mexicana a través de la correspondencia que él recibió. ¿Qué le decía a la gente? ¿Qué información tenía sobre el movimiento revolucionario y cómo se ve esto en su correspondencia, ¿no? Entonces, una cosa interesante, para esto hemos estado haciendo, aunque no ha sido la revisión de los 2 últimos meses, o sea, noviembre y diciembre de 1910 y de enero a mayo de 1911. Son más o menos 21,000 cartas y 14,000 telegramas. Hay que hacer como una anotación. El archivo tiene una organización cronológica por años y por meses, y dentro de los meses alfabéticamente por emisor de la correspondencia, de tal manera que yo puedo encontrar la correspondencia de la letra A recibida en marzo de 1900. Esta organización es la que el archivo tiene desde que le perteneció a Porfirio Díaz, o sea, fue la organización que le dio su secretario particular. Los meses de 1910 y 1911 rompen un poco esta organización y el archivo se encuentra más revuelto, ya no está tan cronológicamente. Entonces, de alguna manera, ahí nos dice que no dio el tiempo necesario
para que se hiciera esta organización que era como posterior, ¿no? Este es más o menos el archivo, está guardado en más de 1000 cartas, más de 1000 cajas como estas, y ahí tenemos el archivo, está dividido en legajos y en cajas, cada legajo corresponde a un año, cada caja a 500 documentos, y es así como podemos tener acceso a la correspondencia. Cada año de correspondencia pues tiene características diferentes, quizás los años más interesantes son los años en los que se conmemora algo o los años de elecciones, porque en esos años encontramos como más correspondencia, encontramos por ejemplo correspondencia de gobernadores o de jefes políticos o de jefes militares que tratan de que Díaz les haga un favor, les dé un puesto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que especialmente el año de 1910 es un año muy interesante de ver la correspondencia, y además es un año muy particular. Es un año que, 1, hay elecciones, 2, hay toma de gobierno, 3, se inicia la revolución, y 4, son las fiestas del centenario. Entonces, en un año es como el culmen del porfiriato, en donde viene como su máximo esplendor, que podrían haber sido las fiestas del centenario, y el inicio de su caída, ¿no? Entonces, este año de 1910 lo podemos dividir como en varias partes. La primera es la correspondencia relacionada con la elección, que es hasta julio. A partir de julio viene la correspondencia relacionada con las fiestas del centenario, en donde, bueno, Porfirio Díaz recibe n número de cartas de la gente, donde le pide algo para conmemorar el centenario. Hace rato cuando me hicieron la gentileza de presentarme, les decían que hice la investigación iconográfica de un libro que acaba de publicar la universidad, que se llama Las fiestas del centenario a través de la correspondencia de Porfirio Díaz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dar la visión de las personas comunes y corrientes de que veían el centenario. Entonces hay cartas de niñas que salieron sorteadas en su escuela para ir a cantar el himno nacional a Palacio, pero le pedían que fuera vestida de blanco y no tenía para comprarse un vestido. Entonces le pide a Porfirio Díaz que le compre su vestido blanco. O una gente que le pide un billete de lotería de la rifa del 15 de septiembre, porque si se lo regala Díaz, seguramente se lo ganará. Y así sucesivamente vemos cómo Díaz empieza a tener este contacto y con las fiestas del centenario, más allá de lo que es la organización, digamos así, oficial de estas fiestas. Como la gente entonces a Díaz le regalan cosas, le piden ayuda, los presos le piden libertad, las niñas de las escuelas, los trabajadores de diferentes organizaciones del gobierno les piden un aumento de sueldo para tener dinero y poder celebrar las fiestas. Bueno, entonces, bueno, también vemos cómo a través de la correspondencia vamos a ver cómo Díaz ve las fiestas del centenario, o sea, cómo fueron estos últimos 7 meses, en los cuales yo digo que Porfirio Díaz, el 1 de diciembre de 1910, que toma la presidencia de la República, quizás él estaba consciente de que no iba a llegar a 1916 porque moriría antes, pero nunca pensaría que su presidencia duraría 7 meses y que su final sería morir en el extranjero exiliado, ¿no? Yo creo que ni en sus peores pesadillas, ¿no? Entonces, es interesante ver esta correspondencia en estos últimos 7 meses. La correspondencia en estos últimos 7 meses, ya le hicimos un preámbulo, tiene como características diferentes. Esta correspondencia que Porfirio Díaz fue recibiendo día a día a lo largo de sus 30 años como presidente, que venían, como les decía, enviadas por todos los grupos sociales de todas partes de la República y del extranjero, a través de los cuales le pedían, le solicitaban, le informaban algo. Llega a estos últimos 7 meses y yo he puesto como la temática de estos meses en estos 8 puntos que vamos a ver. Primero, todo lo que es principalmente los meses de noviembre y de diciembre de 1910, parece que no hay un movimiento revolucionario, ¿no? La correspondencia todavía tiene estos últimos, digámoslo así, estas últimas cartas sobre el centenario, alguna que se perdió del extranjero, alguna gente que le está agradeciendo algo, o los agradecimientos de los soberanos en el extranjero, ¿no?
y también está muy marcada por su toma de posesión del 1 de diciembre. Entonces, la correspondencia va más allá de felicitaciones por la toma de posesión, etcétera, etcétera, y al parecer en estos primeros meses hay muy pocas cartas que hablen del movimiento revolucionario, ¿no? Entonces, esta es una de las temáticas, que son votos de confianza y apoyo contra el movimiento. Luego encontramos en esta correspondencia informes del avance o falta de él del movimiento en los estados, proclamas y programas políticos, información de la revolución y los revolucionarios en el extranjero, principalmente a Estados Unidos, ofrecimiento de servicios de ayuda para capturar a los revoltosos, peticiones de ayuda de las víctimas de la guerra, y ya después, pero más marcado hacia los últimos meses, encontramos las solicitudes de renuncia y la partida, ¿no?, de Porfirio Díaz. Eso es más o menos lo que nosotros vamos a encontrar en estos documentos. El revisar estos 14,000 documentos y estos telegramas de los últimos meses nos llevan y por ejemplo a mí principalmente, por ejemplo, los 2 primeros meses parece que en México no pasa nada, como cuando nosotros estudiamos la revolución o como tenemos una idea, nos imaginamos que, bueno, el 20 de noviembre realmente fue pues un estallido revolucionario impresionante donde todo México estaba en guerra. Pero si nosotros vamos revisando la correspondencia, es la correspondencia cotidiana. Le piden becas, le piden ayudas económicas, le piden trabajo, le mandan muestras de admiración y respeto. Hay N número de felicitaciones por su toma de poder. Piensan que es el gran hacedor de la paz, el que continuará la paz que le dará a México a lo largo de 6 años más, y parece que realmente no pasa nada, ¿no? Entonces, muy impresionante. Hay unas cuantas cartas hasta difíciles de encontrar que hablan sobre la revolución, en donde más bien les llaman los revoltosos, ¿no? Entonces, en estos primeros días de correspondencia, parece que en México no pasa nada, o sea que la revolución no ha estallado. Ahí todavía los gobernadores le mandan unos partes del estado donde dicen, aquí no pasa nada, hay rumores, etcétera, de que existe este movimiento, ¿no? Cosa que conforme va pasando el tiempo va cambiando. Entonces aquí vamos a encontrar varias cartas en donde de noviembre a mayo cambia radicalmente la situación, ¿no? Entonces vamos a acercarnos a esta primera, que son votos de confianza en contra del movimiento, ¿no? Dice, existe correspondencia, en especial al principio del movimiento, de aquellos que ofrecen su voto de confianza y apoyo contra los revoltosos, y lo que le felicitan por la manera que ha ido acabando con el movimiento. Algunas de estas cartas vienen firmadas por particulares, mientras que otras fueron enviadas por ayuntamiento, congresos, presidencias municipales. Así, por ejemplo, el 9 de diciembre de 1910, Juan de la Torre, a nombre del Ayuntamiento de Mezoquite en Jalisco, le informa que en la sesión extraordinaria del 8 de diciembre se acordó darle el más sincero voto de confianza, voto de gracias por la energía y patriotismo sin límites que ha desplegado su excelencia en sofocar los conatos de revolución que se iniciaron o registraron últimamente en la República, asimismo que por su protesta como parte de esta corporación contra los intentos revolucionarios dichos. Se juzga que la revolución es promovida por grupos criminales antipatrióticos y también por gente que no quiere la paz y que no quiere el engrandecimiento de la patria, ¿no? Entonces, de alguna manera, vemos cómo se ve como un movimiento como muy local, no se ve como una revolución y se habla más bien de los revoltosos que de los revolucionarios, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante. Aquí vemos algunas cartas que, como a lo largo de estos 7 meses vamos pasando de los revoltosos y aquí no pasa nada a la revolución, que ya es un hecho y que ya la renuncia de Díaz es inminente. Es interesante, por ejemplo, aquí hay un voto de confianza y un apoyo de la Cámara de Diputados de México al presidente de la República para que luche contra
la revolución, ¿no? O los revoltosos, ¿no? Una parte muy interesante de las cartas son aquellas donde los gobernadores, los jefes políticos, los jefes militares, los jefes de ayuntamiento le dan los partes del movimiento, principalmente aquellas que están relacionadas con cómo está la situación en sus estados, cómo es el movimiento en sus estados, etcétera, ¿no? Entonces, hay un grupo importante de cartas, que aquellas que le envían a los gobernadores, jefes políticos, militares e inclusive particulares, en donde le informan la situación de sus estados. La mayoría de ellas son en tono positivo, al principio. No hay novedad en el estado. Los maderistas no se han levantado en armas, o en caso contrario, hubo levantamientos, pero estos se encuentran controlados. Esto estamos hablando de los meses de noviembre, diciembre. Cartas de los mismos gobernadores que en noviembre y diciembre dicen que no hay nada, ya para mayo o para abril o mayo dicen el estado está fuera de mis manos, ¿no? De alguna manera. O rumores que hay de que va a haber movimientos. Por ejemplo, en 1910, el 14 de noviembre, desde Guadalajara, el jefe de la zona militar le dice: un amigo mío, bajo toda reserva, me ha comunicado que tiene conocimiento por otra persona que vio un plan revolucionario firmado por Madero y por otros, y que día 20 del actual se levantarán en armas en varios estados de la República, entre ellos Jalisco. También dice que el citado Madero tiene en las poblaciones fronterizas más de 8,000 carabinas. Le agrega que él no cree que el rumor sea cierto, pero que de todas maneras se encuentra preparado. Entonces vemos cómo en los primeros meses la revolución no es tal, sino es un movimiento de revoltosos y donde hay rumores de que hay este movimiento. Entonces, si nosotros solo analizáramos la correspondencia o solo nos lleváramos la correspondencia de estos meses, bueno, pues vemos que el movimiento revolucionario no es algo tan importante como días después pasó. Para noviembre y diciembre de 1910 era un movimiento controlable, no era una revolución, sino era un grupo de revoltosos, y los principales cabecillas se encontraban en los Estados Unidos, ¿no? Madero, los Flores Magón, una gran cantidad de cabecillas se encontraban en Estados Unidos, pero haciendo de alguna manera la revolución desde allá, ¿no? También los gobernadores le informan que todos los enemigos del orden o los que sospecha que son enemigos del orden se encuentran bien controlados en todos los estados. Hecho que para ya finales de ya para marzo de 1911, la situación cambia y la correspondencia cada día está siendo mucho más amplia, en el sentido de que ya no es este tipo de correspondencia personal, de informes, peticiones, saludos, etcétera, sino ya hay mucho más correspondencia en donde la situación de la revolución en el país va creciendo, ya los gobernadores ni están tan positivos ni tienen tanto control de los estados, ya no se pudo hacer valer las leyes de neutralidad y hay gran cantidad de compra de armas en los Estados Unidos, donde los grupos revolucionarios se están armando, ¿no? Entonces, conforme va pasando estos meses, la correspondencia es cada vez más negativa. Entonces, podemos decir que a través de la correspondencia se ve un incremento de la revolución y de los movimientos armados entre noviembre de 10 y mayo de 11, ¿no? Los informes quizás más interesantes al principio de estos dos primeros meses son los relacionados con los movimientos maderistas en Chihuahua y Coahuila, que fueron los lugares donde hubo mucho más, donde ya el movimiento armado desde el principio fue mucho más fuerte, donde se ve cuáles los movimientos de la familia Madero, la participación o falta de ella de Venustiano Carranza, las actividades de los grupos revolucionarios en San Antonio. Son eventos que marcan la correspondencia. Una cosa interesante es que hay muchas cartas de agencias de detectives privados que están contratadas por el gobierno mexicano, por la embajada mexicana en Estados Unidos, donde siguen día a día
los movimientos de Madero y de los grupos revolucionarios en San Antonio. También vamos a encontrar muchas cartas del embajador León de la Barra, el embajador de México en Washington, donde además de darle noticias y tratar de borrar esta mala impresión que tienen de México en los Estados Unidos, donde ya se habla de un movimiento totalmente generalizado y que México se encuentra en pie de lucha y toda la población está armada, de que Estados Unidos haga valer las leyes de neutralidad y los convenios de neutralidad, que no venda armas al extranjero, y que persiga y encarcele a los revolucionarios. El gobierno de Porfirio Díaz sabía cuántas armas, con quién se juntaban, con quién estaban Madero, si había comprado 5 caballos, si había tomado café o había comido con alguna persona, o sea, tenían grupos de detectives privados vigilándolos, ¿no? Entonces, no había un desconocimiento de este movimiento ni de las actividades de Madero en el extranjero. También constantemente le mandaban las publicaciones que sacaban los grupos revolucionarios en Estados Unidos. Entonces, la Regeneración, por ejemplo, a través de esta correspondencia y a través de estos envíos, que muchas veces estos investigadores eran contratados por los gobernadores, Porfirio Díaz tuvo conocimiento de todo este desarrollo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, como le decía, los revoltosos se convierten en los revolucionarios y de un movimiento sin importancia va cambiando a un movimiento ya de gran importancia, al grado de, por ejemplo, el estado de Chihuahua, que en 1910 dice que la situación está controlada, en 1911 por abril dice que el estado se ha ido de sus manos y que no hay posibilidad de recuperarlo, que se pidió gran cantidad de préstamos para controlar el movimiento y el estado se encuentra en bancarrota, ¿no? Entonces es una correspondencia muy interesante porque uno no se imagina que dentro de todo esto y dentro de que ya la revolución se ve como un hecho, hay gente que todavía le pide un trabajo, le pide una beca, le pide una pensión, le pide una ayuda económica, o sea, como que se van mezclando en la correspondencia la cotidianidad de las necesidades de las personas junto con esta información. Y también vemos gran cantidad de correspondencia, y esta es muy interesante, de gente que le ofrece sus servicios para capturar a Madero, para terminar con la revolución, para perseguirlos. Le informan dónde se encuentra escondido, le informan si la familia de Madero, Evaristo Madero y compañía le patrocinan o no le patrocinan el Estado. Le dan gran cantidad de informes como si muchos ciudadanos fueran sus espías de qué está pasando en las diferentes regiones de la ciudad, y también le dan cierto tipo de consejos. Dicen que, por ejemplo, si no tiene posibilidades de hacer un ejército mayor, que militarice a todo el personal de ferrocarriles. Entonces, si Ferrocarriles tiene 30,000 empleados o 20,000, no me acuerdo cuántos tenía, pues tiene 20,000 soldados que a lo mejor, que además no le cuestan, porque los pagan las compañías ferrocarrileras, y además no va a encontrar problemas como los que tuvo en otras ocasiones, de que la gente por miedo a los revolucionarios se nieguen al transporte de tropas, que eso es muy frecuente y pasó durante los primeros años de la revolución, ¿no? También recibe Porfirio Díaz noticias desde Europa de cómo se ve el movimiento. Al principio fueron enviadas por Limantour, que se encontraba en París, o por amigos de Porfirio Díaz que se encontraban en el extranjero, donde le dicen que están enterados de los acontecimientos, pero se encuentran muy disgustados, ¿no? Entonces, la correspondencia es interesante. Vemos, por ejemplo, la correspondencia de Evaristo Madero, ¿no? Hay gran cantidad de cartas de Evaristo Madero donde le pide a Porfirio Díaz una audiencia a través de su hijo Ernesto para explicarle que él no tiene nada que ver con el movimiento de su nieto. Le dice que es totalmente, su adhesión a Porfirio Díaz es verdaderamente casi infinita.
y que pues no tiene el control de lo que está haciendo su nieto, porque de alguna manera sus bienes tanto en México como en Estados Unidos se encuentran congelados, no puede hacer uso de ellos, en el Estado se le ve mal, no puede hacer estos negocios que solía hacer porque es mal visto por Porfirio Díaz. Entonces hay gran cantidad de cartas de Evaristo Madero en donde le muestra su absoluta adhesión en los desgraciados movimientos políticos que han sacudido al país. Más adelante, en otra carta le dice, es cosa común que algunos, en las familias grandes, es cosa común que algunos de sus miembros tengan ideas extravagantes o alguna lacra de las que no faltan en la naturaleza humana. Esto me ha sucedido con mi nieto Francisco, que se ha metido en la cabeza meterse en la alta política, aconsejado por los espíritus, pues es espiritista, ¿no? Entonces, de alguna manera, Madero dice, mire, tengo 101 nietos, pues algunos se me tiene que pues, salir mal, entonces yo y mi familia no lo apoyamos, pues Panchito es espiritista y se le metió esto de la alta política, pero no es un movimiento importante ni apoyado por nosotros, o sea, el mismo Evaristo Madero juzga que el movimiento de su nieto no es algo, de alguna manera, importante. Otra temática importante de la que ya me habías visto son lo que yo llamo de las víctimas de la guerra, ¿no? Aquellas personas, que esto es muy interesante y se va a ver mucho a lo largo de la correspondencia, y no solo la correspondencia de este archivo, sino otros muchos durante la Revolución Mexicana, de las víctimas del movimiento, ¿no? O sea, aquellas personas, como podríamos ser cualquiera de nosotras, que se encuentran en medio del fuego cruzado, en que llega y la ciudad la invaden primero los soldados federales y luego los revolucionarios, y todos se llevan todo lo que tenemos. Entonces, de alguna manera, en estos primeros momentos se le pide a Porfirio Díaz y se le pide protección como víctimas de la guerra, ya sea por personas que fueron apresadas sin razón, ya sea por personas que fueron apresadas con razón pero no participaron en movimiento, ya sea por robos que han sufrido las iglesias, las haciendas, etcétera, y recurren al presidente como una persona que los puede apoyar. Ahorita voy a leer algunas citas de estas cartas que me parecen interesantes. Por ejemplo, de ciudadanos que fueron juzgados como revolucionarios y no lo hacen, Francisco Herrera le escribe, nunca había sido preso y hoy por equívoco o no sé por qué se me confunde con los infames traidores maderistas, siendo yo de toda forma contrario a ellos. Le pide a Porfirio Díaz que lo ayude para salir de la cárcel. O también ciudadanos que fueron asaltados por los revoltosos. Así, por ejemplo, Vicente Granados le informa desde Chihuahua a Porfirio Díaz que es cura y que le fueron robados 500 pesos y 2 caballos que tenía destinados para la construcción de una iglesia y le pide su ayuda. En otras ocasiones son los familiares de los encarcelados, piden su ayuda e intervención, como es el caso de la señora Alatriste. La señora Alatriste era hermana y tía de la hija y de la esposa de Aquiles Cerdán. Entonces parece que el 18 de noviembre fueron apresadas después del tiroteo 5 mujeres de la familia de Aquiles Cerdán y al parecer las iban a juzgar por alta traición, ya que habían participado, o sea, no solo fueron espectadoras y estaban en la casa, sino habían participado echando bombas y tirando tiros dentro de la refriega que se dio afuera de su casa. La señora Alatriste le pide a Porfirio Díaz su ayuda, dice, mi hermana y sobrina están para ser trasladadas de Puebla a esta capital, con el objeto de que se le siga el proceso el señor juez del distrito. Sin ningún mérito ante usted, le ruego con encarecimiento que teniendo en cuenta la inocencia y enfermedad de ellas y demás circunstancias, que la favorezca y tenga la bondad de hacerme la gracia de señalarles para su detención un local que no sea la cárcel pública ni la penitenciaría, sino mi casa, otra, comprometiéndose y empeñando hasta mi vida en mantenerlas incomunicadas y responder por su seguridad, ¿no? Entonces ya vemos como desde el principio ya hay víctimas del movimiento, en este caso las mujeres Cerdán y otros muchos que fueron apresados sin razón. La señora Alatriste acompaña su solicitud con un memorándum en donde se hace todo un
una investigación del proceso en la que se habla o se deja de hablar de si participaron, si estaban heridas, si el cuarto donde hipotéticamente estaban recluidas recibió tiros o no, si las vieron echando tiros por las ventanas, o sea, toda la información o toda la investigación para ver si eran culpables o no. También hay informes o hay cartas donde a Porfirio Díaz le solicitan su autorización para poder defender a la señora Cerdán, porque a lo mejor el abogado cae de la gracia del presidente sí hace una defensa de estas personas, ¿no? Entonces también se le pide su autorización para defender a ciertos grupos revolucionarios. Contrario a lo que dicen la señora Cerdán, en una carta que manda el jefe de la zona militar, de las que reprimieron el levantamiento de Cerdán, le dicen a Porfirio Díaz: hicimos a los contrarios 20 muertos, 4 heridos y 7 prisioneros, y le apresamos 150 rifles. Entre los prisioneros había 5 mujeres, la madre, esposa y hermanas de Cerdán, las cuales se batieron en armas y arrojaron varias bombas, ¿no? Entonces vemos cómo hay, desde el punto de vista de los que reprimieron el movimiento, sí hubo una fuerte participación de las mujeres, ¿no? Otro de los puntos importantes de estos 8 puntos en los que se va desarrollando el movimiento es desde a partir de marzo de 1911 vemos cómo la temática de la correspondencia cambia. Una cosa que llama la atención de esta correspondencia de estos años y en general de toda la correspondencia es que no hay documentos en contra de Porfirio Díaz. Sabemos que a lo largo de todo el movimiento hubo grandes digamos así, documentos contrarios a Porfirio Díaz y que bueno, no siempre toda la población mexicana estuvo a favor del presidente, ¿no? Entonces encontramos como particularmente pensamos que en 1910 y 11 debía haber una mayor cantidad de correspondencia contraria. Ya desde las fiestas del centenario, ya desde septiembre de 1910, hay algunos visos de revolución. Encontramos en los telegramas de Porfirio Díaz un telegrama donde le dicen que hay rumores de que piensan boicotear las fiestas cortando la electricidad para que no se pudiera prender todas las luces de la ciudad. Entonces ya hay ciertos movimientos. Y dentro de esta correspondencia encontramos muy pocos documentos en contra. Yo tengo la teoría de que fueron depurados desde que llegaron o en el proceso de la documentación, no se los hicieron llegar a Díaz y no quedaron en el archivo, pero sí hay algunos donde a Porfirio Díaz se le tilda de tirano, se le tilda de traidor a la patria, etcétera. Pero una cosa que es muy importante es que dentro de toda la correspondencia de este 1,000,000 de cartas que se encuentran en el archivo, en la mayoría de ellos a Porfirio Díaz se le ve como un gran hombre, como el hacedor de la paz, como el que le ha dado a México el desarrollo necesario, le ha dado la paz necesaria para el progreso. En todas las fiestas del centenario se le equipara o tiene la misma categoría de Hidalgo y Juárez. Entonces, muchas veces se pregunta por qué una persona o por qué Porfirio Díaz, que era tan hábil político y una persona políticamente inteligente, no renunció en 10 y no se fue a esta última parte de su movimiento. Yo creo que este tipo de correspondencia en donde todo el mundo lo alaba a uno, pues a uno lo saca de la realidad, pues llega un momento que una se la cree, ¿no? O sea, si 1,000,000 de gentes dicen que soy la 8ª maravilla, pues debo serla, ¿no? Entonces esto es interesante y también se ve este filtro que hay a través de la correspondencia donde no hay muy poca correspondencia negativa. Y poco a poco ya en los últimos meses de abril y mayo, además de estas noticias de que la revolución está mal y ha ido progresando a lo largo de todo el territorio nacional, encontramos gran número de cartas donde la gente le pide su renuncia, ¿no? O sea, ya es importante que el presidente renuncie, ya no sirve de alguna manera a los bienes de la patria, ya él va a causar
y no solo son, digamos, desconocidos docentes políticos, son grupos políticos, son grupos de empleados, son grupos de obreros, son trabajadores, en el número de personas que constantemente le están pidiendo al presidente su renuncia, dicen ya basta, deje que el pueblo mexicano progrese, renuncie, no derrame más guerra fratricida, además de que hay una como gran documentación relacionada con manifiestos y planes políticos cuyo objetivo es la no reelección y su renuncia. Entonces hay textos que dicen, ya sea de campesinos, obreros, empleados o de forma anónima, que constantemente le llegan al presidente y le dicen, ante usted venimos llenos de fe y patriotismo a comunicarle en nombre de toda la nación, porque es uno solo el sentimiento de los hijos de la patria el que nos anima a que renuncie usted al alto puesto de presidente constitucional de la República Mexicana, para que con este acto solemne se salve la soberanía del país que está amenazado del inminente peligro, para salvarnos de los horribles horrores de una guerra y de la miseria fratricida. Entonces, de alguna manera vemos cómo la correspondencia va cambiando a esto. Además tenían mucha razón. Hay un viejo dicho español que dicen que las peleas entre extraños se terminan al año, las peleas entre hermanos duran para siempre, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos viendo lo que va a llevar, que va a ser una guerra fratricida que va a durar pues muchos años, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Ya los últimos meses de la correspondencia están marcados por la renuncia y la despedida. O sea, este documento que vimos es la aceptación de la Cámara de Diputados de la renuncia de Porfirio Díaz. Obviamente en el archivo hay algunos borradores de la renuncia, no firmados, y no consta que sean de Porfirio Díaz, pero la renuncia está en la Cámara de Diputados, pero sí tenemos la respuesta de la Cámara de Diputados. Entonces tenemos una Cámara de Diputados que 7 meses antes le estaba diciendo lo apoyamos, luche contra los revoltosos, y los mismos diputados 7 meses después están aceptando su renuncia, ¿no? Entonces, de alguna manera, y ya hay una última parte de la correspondencia que es la preparación del viaje, ¿no? O sea, ya la partida de Porfirio Díaz es inminente, no puede quedarse en el país, él renuncia al cargo de presidente, obtiene una pensión como militar, como general que era, pensión que deja para que se creen becas en el Colegio Militar para oaxaqueños, o sea, no se lleva su pensión, y empieza a preparar su partida del país, ¿no? Entonces, encontramos cartas muy interesantes. Todavía ya es un hecho que Porfirio Díaz se va, todavía hay gente que le ofrece, le da muestra de admiración y respeto, le ofrece su ayuda y le siguen diciendo que bueno, son las circunstancias, pero muchos están ciertos que no es por su culpa, sino porque las autoridades menores no supieron hacer su trabajo. Esta carta que estamos viendo aquí es una carta muy interesante, está fechada el 24 de mayo de 1911, en donde le ofrecen a Porfirio Díaz, la compañía dueña del Ipiranga, le ofrecen a Porfirio Díaz y su esposa los camarotes del capitán y el primer oficial para que pueda hacer su viaje cómodo. De alguna manera, tenemos que ya en cartas como estas, pues ya no hay una razón, ya no hay nada que se le va a obtener al presidente, pues es un hecho que Porfirio Díaz va a morir en el extranjero y que bueno, ya todo su poder como presidente se perdió, ¿no? Aquí está la lista de pasajeros del Ipiranga, vemos que además de varios amigos, él viaja con su hijo Porfirio y sus nietos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta última temática del viaje a Europa es interesante, sobre todo estas últimas cartas ya de agradecimiento, los testimonios del jefe de la escolta, el problema de no haberle dado honores de presidente, sino solo de general, estos comentarios que hay en el archivo de que sí cuando estaba en Guadalajara tenía mucho dolor, etcétera. También hay cartas de gente que le sigue ofreciendo su adhesión al presidente de la República y el programa del Ipiranga. Esta parte del archivo está como enriquecida. Hay correspondencia de después de mayo de 11, todavía hay correspondencia como hasta 15 o 16,
donde documenta un poco de su vida en el exilio. Y pues todavía hay gente que le manda regalos como muestras de admiración y respeto, como esta persona que dice: aun cuando nunca tuve el honor de estrechar vuestra mano, ni de dirigirme a usted en ocasión alguna, hoy que os vais, que vas a partir y que quizás no volváis a nuestra amada patria, he sentido el ardiente deseo de demostrar a usted mi admiración y respeto. Y qué mejor manera de mostrar su admiración y respeto que es regalándole su propia imagen, ¿no? Entonces, hemos paseado de alguna manera por estos últimos meses de Porfirio Díaz, de su correspondencia, en donde, como ya les comentaba al principio, esta correspondencia tiene dos facetas. La primera es que el movimiento no tiene importancia y conforme va avanzando estos 7 meses va cobrando importancia. El archivo no refleja el porqué. O sea, el archivo no nos dice si era falta de, si la revolución creció mucho, si los gobernadores se unieron, nada más son como informes y este apoyo y consejos que le da los habitantes de México, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos que estas dos facetas se van desarrollando en el archivo, pero a pesar de esto, dentro todavía de los 7 meses y todavía al final se siguen mezclando cartas de muestras de admiración y respeto, de solicitudes, de ayudas y demás, ¿no? Y de alguna manera creo que es importante pensar en Porfirio Díaz como tal. Es una persona que en estos últimos 7 meses, bueno, pues se le fue el poder de las manos y el tomar la decisión de renunciar evitó realmente un gran derramamiento de sangre. Yo creo que sí fue, como lo dice, su renuncia: si el pueblo no me quiere, me voy. Y de alguna manera, si la única razón para que este descontento es mi persona, pues yo creo que lo mejor que puedo ir es renunciar. Y como he comentado muchas veces, bueno, ni en su peor pesadilla se imaginó no morir en México y menos cargar durante casi 100 años esta lacra que ha tenido principalmente en la historia oficial, de que es uno de los peores tiranos que México ha tenido a lo largo de su historia. Por mi parte es todo. Gracias.